contigo. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al bloque político. A ver, sí, el tema de la carretera central. Me dicen por ahí que no genera el interés de mucha gente, que no da rating, pero claro, si es que finalmente la gente se interesase en la red pública, ¿no? Como decían los romanos, en la cosa pública, seríamos otro país. Así que desde esta humilde trinchera vamos a seguir para intentar captar la atención de la gente respecto de un tema que me parece fundamental. Hace mucho tiempo yo me recuerdo haber leído un libro sobre cómo Japón va convirtiendo este concepto de nación que les era ajeno. Eran como diversos reinados, digamos, separados durante toda la península. Y uno de los temas fundamentales es la llegada del ferrocarril, cómo las vías de comunicación generan el concepto de nación y la integración de un grupo de gentes que luego sienten algo en común y finalmente se identifican como un país, algo que muchos podrían decir le es ajeno todavía a nuestra realidad nacional, a este país que conocemos todos, el Perú. Por eso la importancia de insistir con el tema de la carretera central, de la nueva carretera central, que va a ser la arteria principal no solamente de nuestra economía, sino también justamente de esto que acabo de mencionar, de la posibilidad de integrar distintos pueblos con la costa y finalmente unir a los peruanos en ese concepto de nación. Muchos proyectos previos, priorizados antes que la carretera central. Y hablo específicamente de tres, y eso es lo que quiero evitar que vuelva a pasar. El festín de corrupción, de mala técnica, de mala aplicación de las técnicas de la ingeniería, etcétera, en el tema de la IRSA Sur, la IRSA Centro y la IRSA Norte, que desgraciadamente no han servido para mucho, por no decir que no ha servido para nada. Primero el tema obviamente político, geográfico, decir, bueno, por aquí va a venir la carretera. Recordemos Gustavo Pacheco, Johnny Lescano, todos gritando que era un tema que lo pide el pueblo, un tema de dignidad por el pueblo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dejaba el tema del lado económico. Y finalmente, si no van de la mano, no son factibles, no son potables. Siento que eso podría pasar con el tema de la carretera central y la rapidez con la cual primero el gobierno de Martín Vizcarra, luego Sagasti y luego el abiertamente corrupto gobierno de Pedro Castillo, con un fugado Juan Silva a la cabeza, ha ido avanzando en la oscuridad, en la opacidad, el proyecto de la carretera central. Afortunadamente ha aparecido el Colegio de Ingenieros del Perú, la sede de Lima, para poner los puntos sobre las IES. Algo que tengo que decirlo, debieron hacer o se esperaba que hicieran respecto de la IRSA y respecto de muchos otros proyectos. Espero que esto sea el inicio de una participación mucho más activa de los técnicos, en este caso del Colegio de Ingenieros. Espero que sea igual con el Colegio de Arquitectos en otro tipo de obras, con urbanistas en otro tipo de obras que va a tener impacto urbano en distintas ciudades del país, etcétera. Pero saludo entonces este comunicado y sobre todo esta posición del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Y el comunicado es sencillo, Finalmente hace un recuento, un poco lo que habíamos hecho aquí en el programa, respecto de cómo se iniciaron las cosas. No voy a entrar con esto porque el día domingo y siempre constantemente vamos a intentar tocar este programa, sobre todo, repito, con la intención de tener a MTC, a Provías Nacional, porque Provías Nacional está pasando piola, pero Provías Nacional es el ejecutor de parte del Estado peruano, que tiene que trabajar de la mano con el PMO francés y fiscalizarlo, revisarlo. Hasta ahora el PMO, hemos sacado la fotografía del señor Chang encargado, no dice ni pío. El MTC de la señora Paola Lasarte, íntimamente vinculada, señores, candidata de Somos Perú a regidora por el partido de, en su momento, Martín Vizcarra, vinculada desde el inicio de su llegada a la MTC con los moqueguanos, Extremadoiro, Revilla, que curiosamente ha regresado como jefe de asesores de la ministra Paola Lasarte, que dicho sea de paso ahora saca su vena autoritaria junto con el gobierno de Otárola y le quieren, digamos, apretar a la jefa de la ATU para que cuando no esté alineada con ellas, con los intereses muchas veces corruptos de funcionarios en el MTC, en el gobierno, se le pueda sacar de una patada. Es decir, se elimina la meritocracia y el concurso de méritos para llegar a ser jefa de la ATU y termina siendo un cargo de confianza del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fina cortesía de este gobierno incapaz, inútil, ineficaz.
Siempre mi productor me llama la atención, pero bueno, no sé si adjetivizo mucho, pero ahí están, pues, ¿no? Finalmente, el éxito anula la crítica y el fracaso lo alimenta. Ahí está este gobierno. El que quiera ver éxito o el que quiera ver fracaso, que vea lo que quiera ver. Creo que la realidad es una sola. Es el comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú, repito, entonces. ¿Qué ocurrió? Que finalmente el Ministerio de Economía en su momento, cuando el gobierno decide hacer esta nueva carretera central, le asigna una platita al gobierno regional de Junín y otra plata al gobierno regional de Lima para cada uno que haga su proyecto. Hay que decir también que el gobierno regional de Nelson Chuy se durmió, no terminó el estudio técnico de la vía de la Chutana, que era justamente el de Gore Lima. Luego entra un tema político, si se quiere. El gobierno regional de Junín empieza a presionar. En el 2018, justamente el último día que se podía entregar estos estudios, que había dado plata el MEF, repito, Lima no lo presenta y sin embargo Gore Junín lo presenta los últimos días del año 2018. Eso hace que el Ministerio de Economía le dé viabilidad a ese proyecto del Gore Junín. Pero ese proyecto y con esa viabilidad, con ese estudio, ¿no?, de preinversión, el MEF le dice, bueno, ok, caminamos. Cuando se contrata la PMO francesa, la PMO analiza el trazo que le habían dado y con unos cuantos ingenieros que ha contratado aquí en el Perú, porque hay que decirlo, a ver, por favor, la PMO que me presente a sus ingenieros franceses, a la tecnología, a la transferencia de conocimiento que nos va a hacer. Hasta ahora no tiene nada de eso. Absolutamente nada. Ha contratado a una persona que tiene un claro conflicto de intereses o debería tenerlo, yo no sé, tanto estudio en grandes universidades para no darse cuenta que esta es la típica figura de la puerta giratoria. Trabajó primero no en la PMO respecto de la reconstrucción con cambios, antes con el legado panamericano y ahora termina convenientemente en el otro lado de la mesa. Natalia, ¿cómo se llama? Natalia Rey de Castro, ¿ok? Vamos a buscar también conversar con ella, sería ideal. Desde el gobierno de de Pedro Pablo Kuczynski, dicho sea de paso. Pero bueno, ese no es el tema es que salgan por delante y finalmente aclarar. Pero bueno, le da la viabilidad, contratan el PMO y el PMO, sí, en una muestra no de transparencia, que hay que también decirlo, le dice al gobierno, señores, este trazo que me han dado el Gore Junín es inviable. Esto no se puede hacer. Es imposible. Y el PMO decide buscar otras alternativas y luego viene con un tema del corredor verde. La realidad es que si se hubieran hecho bien las cosas, ahí nomás, cuando el PMO francés dice el Gore Junín, el proyecto ese no va a salir, ahí debió caerse el gobierno a gobierno, hacer un nuevo estudio de prefactibilidad y luego volver a salir en un PMO, en un gobierno a gobierno distinto, perdón. Pero se ha ido jalando el tema, por eso la falta de transparencia, por eso la oscuridad. Por eso han ido tratando con Juan Silva, repito, fugado por actos de corrupción. Han ido tratando sin ninguna vergüenza con un gobierno corrupto en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin que se les mueva una ceja a los franceses. Y han ido empujando, alargando este tema del proyecto cuando ha debido ser mucho más honesto y decir, bueno, si a mí me contrataron para un trazo y este no se puede hacer, viejo, ¿de qué estamos hablando? No lo puedo hacer, hay que hacer un nuevo estudio y no presentar este corredor verde que termina presionado por la figura de Junín y que seguramente también se presionó por el tema de el poder que tenía inicialmente Vladimir Cerrón, porque es un tema también regional. Por eso yo quiero abrir la mesa, así como voy a hablar con algunos distritos que se sienten perjudicados, también hablar con las autoridades de Junín porque sienten que esta carretera debería sí o sí terminar en Loroya. ¿Y por qué no finalmente por Pachachaca, que es otra ubicación que luego conectaría con Loreno? Entonces, hay temas políticos, hay intereses económicos. Solamente quiero terminar este tema para ir con José Domingo Pérez, si me dé el tiempo. Siempre nos quedamos sin tiempo, José. Ponme la última parte, por favor, porque esto me parece que es importante que dice el Colegio de Ingenieros del Perú. Considera que la PMO Francia, y ojo que aquí le sopla la pluma directamente a la PMO Francia. Es decir, le dice, bueno, ya que eres consciente que estamos en un país con poca institucionalidad, con un MTC que está prácticamente hoy por hoy dominado por el grupo de los moqueguanos, por la gente de Martín Vizcarra, que tiene investigaciones de corrupción por su paso en Moquegua, a ti te pedimos que no prosigas con los estudios definitivos del corredor verde, que está colmado de incertidumbres, leo a pie de la letra, sin contar con un nuevo estudio de preinversión. Y tiene toda la razón, porque lo que se ha planteado como corredor verde son, para comenzar, 50 kilómetros más de lo que había planteado el Gore Junín, que es el que había contado con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, estamos avanzando en un proyecto que no tenemos la menor idea de cuánto va a costar. ¿Ok? Y termina el comunicado.
que demuestre, este nuevo estudio de preinversión, que demuestre la viabilidad de esta nueva autopista central, la cual deberá ser desarrollada y supervisada por terceras empresas, ojo, teniendo como referencia que el MTC no ha detectado la baja calidad del estudio del Gore Junín. Y es cierto, el MTC aprobó el tema del Gore Junín y cuando hace el contrato PMO con Francia, repito, en un acto que hay que saludar de los franceses, dicen, oye, ¿sabes qué? Ese trazo es imposible. La pregunta es, ¿cómo Provías, cómo el MTC no se dio cuenta de lo que luego le corrigió el PMO francés? Que ese trazo era imposible de hacer. ¿Qué tenemos? ¿Futbolistas? ¿Qué tenemos? ¿Abogados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Ahí deberían estar los técnicos. Y el señor Chang tendría que decir, esta boca es mía, ¿no? Ahora que ha regresado a Provías. Repito, ellos son los ejecutores. Hay tanta gente que entierre la cabeza, ¿no? Como la avestruz, cuando en verdad tiene que dar la cara. Y a mí me sigue llamando, lo que más me llama la atención es la situación de los franceses. Es una pena, la verdad. Yo soy hincha de los Blues. Termino con esto. Exigimos que la documentación técnica se haga pública, hecho que no ha ocurrido hasta la fecha. Y sí, porque aquí lo hemos mencionado una y otra vez y lo volvemos a comunicar. José, por favor, el cuadrito, vamos con eso. El viernes 5 de mayo se anunciaba que luego de 2 años, los franceses lo anunciaban, luego de 2 años de arduo trabajo colaborativo, dice, nos complace anunciar que este viernes 5 de mayo estaremos enviando el expediente final de revisión del perfil. Debemos entender que el estudio final ya se ha enviado al MTC y a Provías Nacional. Ergo, ¿dónde está? ¿Por qué no se le entrega al Colegio de Ingenieros para que lo analice? Porque Provías no sabe analizar absolutamente nada. Ya lo ha demostrado con lo que acabo de decir. Un trazo que claramente quedó inviable por la propia asesoría de los franceses. Es decir, al MTC, a Provías, se le pasó ese trazo imposible por entre las piernas. Ineptitud absoluta. Esperemos que esto cambie. Seguimos haciendo la invitación a todos los que menciono. Inclusive, repito, al gobierno regional de Junín, a los distritos que se sientan tocados por este tema. Transparencia, viejo. Eso es finalmente lo importante, pero llama la atención el llamado que le hacen directamente a los franceses, y es cierto, porque esto podría generar problemas. Esperemos que se arregle, se solucione, se transparente el tema, porque, ojo, podríamos empezar una carretera, con la introducción que he hecho, la importancia que tiene esta carretera central, la vía más utilizada en nuestro país, con un proyecto que continúe 10, 15 años, tenga problemas de expropiaciones, que no avance, etcétera, etcétera. Y claro, las partes interesadas en la plata, seguirán cobrando lo que les toca, sin importar siquiera que el proyecto culmine y sirva para lo que finalmente fue originalmente planteada. Rápidamente, ¿cuánto tengo, José? 2 minutitos, mira qué rápido. Porque, a ver, se ha querido distorsionar un poco en la prensa, entonces ahora la noticia pretende ser la victimización de José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, porque la autoridad de control del Ministerio Público les ha abierto una investigación. Las voces de siempre, ¿no?, que polarizan blanco-negro, ¿no?, que por un lado estos son los demonios y por la otra Patricia Benavides es la buena y viceversa. Aquí no nos casamos absolutamente con nadie. Hemos criticado que Patricia Benavides pecó de figuretti cuando llegó Alejandro Toledo, pero por lo menos se cuidó de no brindar declaraciones. Al tomarse la foto con Toledo, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez entraron en pánico. Se les acababa la torta. Lo que más le gusta, la figuración, se las quitaba. Salieron como locos, incluso a este canal vinieron. Pedían salir a como dé lugar. Querían el trofeo de Alejandro Toledo. Pero lo de la investigación no es una jugada de Patricia Benavides contra los buenos fiscales Batman y Robin. Hay que decirlo también. La autoridad de control del Ministerio Público, su jefe lo ha nombrado la Junta Nacional de Justicia. La misma Junta Nacional de Justicia que nombró a Patricia Benavides y que hoy la investiga. Entonces, ¿estará bien, estará mal? Yo creo que los fiscales deberían poder hablar. Claro, lo ideal sería que no sean tan figuretis, que sean Jorge Chávez Cotrina, otros fiscales que saben cuándo finalmente declarar, cuándo es necesario para su caso salir a la opinión pública, no cuando yo puedo figurar y aprovechar un tema de mi trabajo para mi figuretismo personal. Ese es un poco el tema entonces. El tema de fondo, señores y señoras, es que José Domingo Pérez quiere abandonar el barco. José Domingo Pérez postula a un cargo de juez superior, dejando en el aire
todos los casos que ha manejado de Lavajato y se equivoca de pe a pa, mi amigo César Romero, cuando dice que finalmente no se van a afectar los casos. Dice, su alejamiento no afectará el desarrollo de las investigaciones actualmente a su cargo, pues estas se encuentran en su gran mayoría concluidas, pendientes del control de acusación y del juicio público. Lo que no dice César es que, claro, quizá las investigaciones no, porque las investigaciones ya acabaron. Lo que toca ahora es sostener la hipótesis en base a las investigaciones que hizo José Domingo Pérez frente a un juez, frente a un juzgado. Es decir, ver si es que tu hipótesis era una porquería o si es que finalmente hiciste bien tu chamba. Entonces, por supuesto que afecta, porque el nuevo fiscal va a estar atado de manos con lo que le haya dejado José Domingo Pérez. La responsabilidad del fracaso, del éxito, será únicamente de José Domingo Pérez. Así que esperemos que no pueda dejar. Esperemos que Rafael Vela le llame la atención, porque si sale José Domingo Pérez, también será un fracaso de Rafael Vela Barba. Vamos a ver cómo se define esto los siguientes días. Se quedan con el bloque deportivo. Coqui, adelante. El bloque deportivo de Latina Noticias.